¿Listo? Hola, muy buenos días, tardes, noches. Nosotros somos el equipo conformado por Francisco Adrián Juárez Rojo, José Luis Hernández Castellanos, José Luis Rodríguez Campos, José Alejandro García Marroquín. Nosotros vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia mecánica clásica del docente Alfredo Daniel Cortés Preciado. Introducción. El péndulo intervenido es caracterizado principalmente por ser un sistema inestable, o se hace si no se le aplica ningún tipo de corrección. Tiende a caerse con la misma per- perturbación. A diferencia del péndulo normal, que naturalmente vuelve a su posición de equilibrio, el péndulo intervalo necesita ajustes constantes para mantenerse de pie. Es un sistema no lineal. Su comportamiento no se puede describir completamente con ecuaciones simples. Su movimiento depende de un ángulo, la velocidad, la gravedad y otras variables que no se combinan de manera lineal. Por eso es un buen ejemplo para analizar el sistema complejo. Es una herramienta importante del estudio del control automático. Permite observar cómo se comporta un sistema cuando intenta estabilizarse y cómo responde a estos cambios a empujones. En este proyecto se analizará dos casos de péndulos intervalos: conservativo CC y no conservativo CNC. En simulaciones digitales, tomando como variable la posición horizontal del carro, el ángulo que forma la variable del péndulo con la vertical, la velocidad del carro y la velocidad angular del péndulo. Se presentarán las ecuaciones del movimiento mediante una ecuación del Euler-Lagrange. Lagrange. En cuanto al marco teórico, un péndulo es uno de los sistemas mecánicos más básicos y conocidos en física. Consiste en su versión más simple en una masa llamada péndulo o bob, suspendida mediante una cuerda o varilla ligera que puede oscilar libremente bajo la acción de la gravedad. Cuando la masa se separa ligeramente de su posición de equilibrio y se suelta, la gravedad genera una fuerza que la hace oscilar de un lado a otro de manera periódica. Un péndulo invertido es un sistema que igualmente consiste en una barra rígida o un cuerpo unido a un cuerpo a un punto de soporte, pero con la peculiaridad de que el centro de masa está ubicado por encima del punto del pivote. Esto lo diferencia totalmente del péndulo común. En un péndulo normal, el peso hace caer naturalmente a la masa hacia abajo, buscando el equilibrio estable con su masa hacia abajo. En un péndulo invertido sucede lo contrario. Este es inestable ya que su equilibrio natural está hacia arriba. En este proyecto trabajaremos con este último, con la variable de que la masa del péndulo está conectada a un resorte. Las ecuaciones Euler-Lagrange. Las ecuaciones Euler-Lagrange provienen del desarrollo del cálculo variacional y la mecánica analítica entre los siglos XVIII y XIX, desarrolladas por por los matemáticos Leonard Euler y Joseph Louis Lagrange. Todo comenzó con un tipo de problemas que intrigaban a los matemáticos del siglo XVIII, problemas donde lo que se buscaba no era un número, sino una función que hiciera mínima alguna cantidad. Estos problemas, hoy conocidos como problemas del cálculo de variaciones, fueron la semilla de lo que más tarde sería la mecánica lagrangiana. Euler estudiaba problemas en los que había que encontrar la mejor curva para minimizar o maximizar algo, como la que permite que un objeto llegue más rápido de un punto a otro. Los métodos algebraicos normales no funcionaban, así que él desarrolló un método general. Observó cómo cambiaba el resultado de una integral al modificar un poco la curva y de ahí dedujo que la trayectoria óptima que debía cumplir una ecuación diferencial específica. Su gran aporte fue formular un procedimiento sistemático para resolver problemas donde lo importante no era un solo punto, sino toda la trayectoria. Lagrange, mucho más joven que Euler, se interesó profundamente en sus ideas. A los 19 años le escribió a Euler proponiendo un método más elegante y general para los problemas de cálculo de variaciones. Euler quedó impresionado y ayudó a publicar su trabajo, iniciando una colaboración que revolucionó la física. Lagrange tomó las ideas de Euler y las transformó de un enfoque geométrico a uno algebraico y abstracto, lo que permitió aplicarlas no solo a curvas, sino a sistemas físicos completos. Gracias al marco que ellos crearon, hoy es posible aplicar ese método a sistemas modernos más complejos, como en nuestro caso, un péndulo invertido con resorte y derivar sus ecuaciones de movimiento.
En este caso tenemos que la fórmula lagrangiana es L es igual a T menos U. Esto significa que L, que es el lagrangiano, es igual a T, que es energía cinética, menos U, que es la energía potencial. Para poder sustituir estos valores, vamos a necesitar el cuadrado del vector de posición, que en este caso es L seno del ángulo y menos L coseno del ángulo J. Lo derivamos para obtener como se ve aquí en el documento. Y al separar los términos y factorizar, eliminamos el coseno y el seno y nos queda que el vector de posición al cuadrado es L cuadrada por Q al cuadrado. Sustituyendo en la energía cinética, queda que un medio de la masa por L por Q al cuadrado. En este caso, la energía potencial, se necesita calcular la energía potencial total. Entonces, tenemos que para P es un medio de K por L cuadrada del seno al cuadrado de Q. Y para PG es MGL coseno de Q. En este caso se suman y tendríamos lo que es la energía potencial. Pues quedando de esta manera para el caso conservativo que L es igual a un medio de la masa por LQ1 al cuadrado menos la masa por la gravedad, el lagrangiano coseno de Q1 menos un medio de K LQ1 al cuadrado. Esto es solo para el caso conservativo. Entonces, para el caso no conservativo es diferente. Puedes bajar. Ya que se utiliza la fórmula de disipación de Rayleigh para este caso, que se agrega a la fórmula, quedando que dos veces la derivada de Q es igual a B por la derivada de Q sobre ML cuadrada más G seno de Q sobre L más K por Q sobre M. Y aquí están las fórmulas que resolvimos anteriormente. Este fue el modelo conservativo que hicimos en MATLAB con todos los parámetros, todos los datos que usamos. Y nos queda que en esta gráfica se empieza a oscilar a partir del 0, teniendo un punto máximo como aproximadamente de 13, bajando hasta menos 12. Y como es caso conservativo, entonces la energía se mantiene durante todo el tiempo, el periodo, pues. En cambio está el no conservativo con los mismos parámetros y en su gráfica se ve donde empieza a oscilar igualmente alrededor de 0 o 1 y llega a un punto de aproximadamente 3.6 y luego conforme pasa se va disipando. Para la realización de este proyecto, analizamos el péndulo invertido con la ayuda del método de Euler, lo cual nos permitió obtener sus ecuaciones del movimiento, tanto en el caso conservativo como en el caso no conservativo. Durante el proceso, visualizamos que el péndulo invertido es un sistema naturalmente inestable, ya que la gravedad empuja la masa hacia abajo hacia cualquier desviación del equilibrio, provocando que se caiga. A partir de las energías cinética y potencial, construimos el Lagrangiano y mediante las derivadas correspondientes llegamos a las ecuaciones diferenciales que describieron su dinámica. Además, desarrollamos dos versiones importantes del modelo: el caso conservativo, en el cual no existe pérdidas de energía, y el caso no conservativo, donde incluimos efectos como amortiguamiento y torques externos.
Esta comparación nos permitió observar cómo la estabilidad y el comportamiento del sistema cambian en presencia de disposición o fuerzas adicionales. Comprender este tipo de sistemas es importante, porque el péndulo invertido es uno de los modelos más utilizados en la ingeniería para el estudio del equilibrio, control y estabilidad. Aunque parezca un mecanismo simple, las ideas que se aprenden aquí son las mismas que se usan para diseñar robots, vehículos, brazos robóticos, sistemas aeroespaciales, incluso algoritmos de control. Debe mantenerse una posición crítica estable a pesar de perturbaciones. Las ecuaciones obtenidas nos sirven para predecir el comportamiento del péndulo, diseñar controles que eviten que se caiga y ajustar parámetros como la rigidez del soporte o el nivel, para lograr que una respuesta sea segura y confiable. En general, resolver este problema nos ayuda a entender cómo se modelan los sistemas físicos reales usando matemática y física, demostrando las ecuaciones diferenciales y los conceptos de energía no solo en los ejercicios abstractos, sino en herramientas esenciales para cualquier área de la ingeniería donde se necesita analizar o controlar el movimiento. Este fue nuestro producto integrador de aprendizaje. Buenos días, tardes, noches. Gracias.